En el video de hoy vamos a analizar y configurar correctamente el Shure PSM300, uno de los sistemas de monitoreo INIR más utilizados en vivo. Veremos sus conexiones, RF, modos de operación y cómo configurarlo de forma profesional. El PSM300 es un sistema de monitoreo personal estéreo que reemplaza los monitores de piso, enviando una mezcla inalámbrica directamente a los auriculares del músico. Está compuesto por un transmisor P3T y un receptor body pack, ya sea el P3R con sus INIRs 112 o el Body Pack P3RA con sus INIRs 215. En la parte trasera encontramos un conector BNC para la antena o para un combinador de antenas si estamos utilizando varios transmisores PSM300. Dos entradas balanceadas TRS de 1/4 de pulgada, entrada LED canal 1 para una señal mono y entrada right canal 2 para una señal estéreo o mix mode. Más adelante les mostraré. También encontramos dos salidas loop out L y R para pasar la señal a otro dispositivo, como para otro sistema de monitoreo personal, un sistema de grabación o también para monitores de piso. Tiene dos switches, uno para modificar en mono o estéreo, es decir, la señal que está recibiendo es mono o está recibiendo una señal en estéreo. Y el otro interruptor, la señal que está recibiendo es de línea o auxiliar. Colocamos line si viene de una consola profesional, más 4 dBu. Este nivel lo vas a encontrar en las salidas auxiliares de tu consola o las salidas principales de tu consola. Si el switch lo ponemos en posición auxiliar, las entradas del transmisor van a esperar una señal de menos 10 dB. Este nivel de señal entrega a los equipos domésticos como un celular, laptop o consolas de DJ. Y la entrada de alimentación. En la parte delantera tenemos un control que ajusta la sensibilidad de entrada. Te recomiendo que la coloques en el medio. Si la señal es demasiado fuerte, bájala. Y si la señal es demasiado débil, súbela. La señal deberá llegar con un promedio del 70%. El puerto infrarrojo para sincronizar el receptor con el transmisor. Los botones grupo y canal que sirven para configurar manualmente el grupo y el canal en el que quieres estar. Así que para modificar mantienes presionado el botón grupo hasta que empiece a parpadear y luego presionas para desplazarte por los diferentes grupos. Lo mismo sucede con los canales. En la parte superior de la pantalla puedes ver si está en mono o en estéreo, y también si está en línea o auxiliar. Tenemos el sentido de la sincronización. Cuando el LED RF del receptor destella, luego de realizar un escaneo, el receptor envía su frecuencia al transmisor. Y cuando deja de destellar y oprimes el botón Sync, el transmisor envía la frecuencia al receptor. Hay dos versiones diferentes en el sistema PSM300. Puedes obtenerlo con un Body Pack P3R con los INIRs 112 o el Body Pack profesional P3RA, así es como lo llaman, con sus INIRs 215. Tienen unas cuantas características diferentes, pero en resumen, el P3RA es mucho más resistente ya que está construido de metal y se puede utilizar con las baterías recargables de Shure, las CB900A, así que yo te recomiendo el P3RA. En el receptor podemos ver el grupo y el canal en el que está, la señal de audiofrecuencia, la intensidad de la señal de RF. Esta señal siempre tiene que estar con las barritas, si no se pierde la señal. El estado de la batería y el modo en el que se encuentra el receptor, ST, estéreo o MX, Mix Mode. Al presionar uno de estos dos botones te da el control sobre si quieres escuchar más de la entrada left o de la entrada right. El botón Enter que te lleva al menú. Tenemos tres submenús: radio, audio y utilidades. En radio te permite modificar manualmente el grupo y el canal, además el rango de frecuencias en el que opera. En audio puedes configurar el modo en estéreo o mix mode. Esto es útil para tener dos mezclas mono separadas para dos músicos diferentes. Más abajo el EQ aumenta las frecuencias agudas por arriba de los 10 kHz o aumenta las frecuencias bajas por debajo de los 100 Hz. Tiene un limitador. Aquí defines el umbral en el que quieres que empiece a trabajar el limitador y luego tienes tu balance, pero es mejor y más cómodo si lo modificas desde la pantalla principal. Bajando tiene las utilidades para el contraste, puedes bloquear el receptor. Esto es súper útil si no quieres que nadie cambie tu configuración. Batería que te da la información sobre el estado de la batería. Auto off permite apagarse automáticamente cuando no detecta señal. Esta es una buena manera de ahorrar batería y restablecer. Y eso es todo en cuanto al receptor, es bastante simple. En la parte superior conectas tus in-ears, una perilla que controla el volumen que va hacia tus auriculares y también sirve para prender o apagar el body pack. Dos indicadores de LED, el primero que nos informa sobre el estado de la batería y el segundo de RF. Si se enciende en color azul, significa que está sincronizado con el transmisor. Es una buena forma de saber si está sincronizado o no. En el caso del P3R, no tiene una pantalla LCD, solo tiene botones de grupo, canal y sincronización. No permite modificar la ecualización
ni poner un limitador. Tampoco tiene un medidor de batería. Sin embargo, puedes escanear, sincronizar y configurar el grupo y el canal. Y para cambiar de modo en estéreo o mix mode, primero el P3R tiene que encontrarse apagado. Mantienes presionado el botón grupo mientras lo enciendes y saldrá un puntito en la pantalla. Eso indica que se encuentra en modo mix mode. Y para ajustar qué mezcla quieres escuchar más, lo haces con la perilla del costado. Para realizar un escaneo y encontrar una frecuencia limpia sin interferencias, lo primero que debes hacer es apagar el transmisor y encender las fuentes que pueden causar interferencias, como luces, routers, pantallas o cualquier dispositivo que vayas a utilizar durante la presentación. Luego mantienes presionado el botón Scan para hacer un escaneo de grupo, y para hacer un escaneo de canales dentro de ese grupo presiona solo una vez el botón Scan. Esto va a buscar el canal más limpio de RF en el lugar en el que te encuentras. Luego sale un mensaje Sync Now, es decir, sincronizar ahora. Enciendes el transmisor y presionas el botón Sync mientras los colocas uno al lado del otro a través de las ventanas de infrarrojo. Hace un destello y el indicador de RF del body pack se ilumina en azul. Y listo, el transmisor y el receptor están sincronizados. El modo mono es ideal cuando solo necesitas enviar la señal a solo un músico. Usamos solo una salida de la consola y la conectamos a la entrada LED mono del transmisor. Los switches deben estar en mono y line, y en el receptor body pack debe estar en estéreo. Esto garantiza que se escuchará en ambos oídos. Cuando está en modo estéreo, significa que la señal izquierda y derecha se mantienen separadas, conservando la imagen estéreo. Es decir, lo que conectes en la entrada izquierda del transmisor lo escucharás en el lado izquierdo, y lo que conectes en la entrada derecha lo escucharás en el lado derecho. Ahora en el modo Mix Mode, el sistema deja de funcionar como un estéreo tradicional y pasa a funcionar como una mezcla dual mono. Es decir, ¿qué quieres en primer plano? ¿La mezcla uno en ambos oídos o la mezcla 2 en ambos oídos? Por ejemplo, que tienes dos músicos. Vas a necesitar dos mezclas diferentes usando solo un transmisor. Entonces conectas la salida de la mezcla uno para el músico uno a la entrada LED del transmisor, y la segunda mezcla para el músico 2 la conectas en la entrada right. Ahora cada receptor body pack tiene que estar en modo mix mode y usas los botones arriba o abajo para ajustar la mezcla que quieres escuchar en ambos oídos. Si quieres la mezcla uno, tendrías que estar todo a la izquierda, y si quieres la mezcla 2, tendría que estar todo a la derecha. Con esta configuración escucharás en ambos oídos la mezcla que tú quieras. El ancho de banda de RF es de 24 MHz. Básicamente significa, mientras más amplio sea el ancho de banda de RF, más posibilidades tendrás de encontrar un canal libre y limpio sin interferencias. El alcance máximo es de aproximadamente 90 metros, esto en condiciones ideales. La respuesta de frecuencia, que dice el manual que es de 38 Hz hasta 15 kHz. Ten en cuenta que la mayoría de las veces la respuesta en frecuencia depende de los in-ears que estés usando y no tanto así del sistema. El defecto principal que tiene el PSM300 es de que el transmisor solo cuenta con entradas de 1/4 de pulgada. Sería una gran opción si tuviera las entradas con conector combo, porque la mayoría de las consolas cuentan con salidas XLR para enviar tus mezclas de monitor. No es el fin del mundo, pero solo tienes que conseguir un adaptador para que funcione. Si vas a utilizar más de dos sistemas PSM300, te recomiendo utilizar un combinador de antena, el PA441 de Shure, que es el combinador compatible para el sistema PSM300. Ya con el combinador de antena yo te recomiendo utilizar máximo hasta 8 PSM300 y sin el combinador máximo hasta 4. El PSM300 es el sistema de entrada de la serie Shure. En mi opinión vale la pena, es un gran sistema. Así que espero que les haya ayudado, que este video les haya resultado útil. Si es así, simplemente dale like, que eso ayuda al algoritmo de YouTube, y suscríbanse para más contenido. Nos vemos en la próxima. Bye.